Muy bien. Entonces decíamos que vamos a ver cómo poder estimar la corriente de cortocircuito en el punto de conexión de mi vivienda. Habíamos dicho que sabiendo la potencia del transformador del cual se alimenta mi vivienda, más la longitud de los conductores y la sección de los conductores de distribución de energía en baja tensión desde el transformador hasta mi punto de conexión, yo podía estimar el valor de la corriente de cortocircuito. Eso está en la página 225 del reglamento. ¿Lo están viendo ahí? Sí, sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bueno. Aquí, en la página 225, como les había dicho, tenemos las tablas de orientación para determinar las corrientes presuntas de cortocircuito. ¿Qué ocurre? En realidad, la corriente de cortocircuito en el punto de conexión, nosotros deberíamos solicitarlo a la distribuidora de energía del lugar en el cual estemos. En nuestro caso, en nuestra provincia es Edelar. Nosotros deberíamos solicitar a Edelar la corriente de cortocircuito en el punto de conexión de baja tensión al cual yo estoy proyectando. La determinación precisa de la corriente de cortocircuito se hace con análisis de redes y generalmente se hace con un software que utilizan las distribuidoras de energía eléctrica, en la cual tienen en cuenta muchos aspectos, ¿sí? Más allá de la potencia del transformador y otros aspectos. Tienen en cuenta las cargas, los conductores, pero nosotros podemos, si no tenemos el dato de la distribuidora, podemos estimar cuál sería la corriente de cortocircuito en mi punto de conexión haciendo uso de estas tablas que tiene el reglamento. Fíjense que lo primero que tengo aquí en esta tabla 771H2 es la potencia de los transformadores de distribución en kilovolt-ampere y la corriente de cortocircuito en los bornes del transformador. Pero esa corriente de cortocircuito en los bornes del transformador tiene que, si el cortocircuito ocurrió en el punto de conexión de mi vivienda, ¿sí? Supongamos que justo detrás del tablero principal yo tengo la acometida eléctrica que está conectada a cables de distribución de energía en baja tensión que tiene Edelar en la calle. ¿Sí? Yo tengo mi acometida, la energía pasa primero por el medidor de energía eléctrica y luego inmediatamente detrás del medidor tiene que estar el tablero principal y luego los cables de alimentación hacia el interior de la vivienda. La línea principal, que es la que sale del tablero principal y llega al tablero seccional que está dentro de la vivienda. ¿Se acuerdan? Digamos, la sección mínima que podían tener los conductores de las líneas principales, ¿cuánto era? Si no se acuerdan, era 4 milímetros cuadrados. Habíamos visto una tabla del reglamento que tenía todas las secciones mínimas de los conductores. Para líneas principales era 4 milímetros cuadrados. ¿Sí? Por supuesto que eso lo tengo que verificar con la corriente que yo calculé para mi proyecto. Pero si mi cálculo me da que con un conductor de 2,5 milímetros cuadrados andaría bien, no le puedo poner menos de 4 milímetros cuadrados. Decíamos que si el cortocircuito ocurre ahí, en la línea principal, se deterioró la aislación del conductor vivo y del conductor neutro y se pusieron en contacto. Y tengo un cortocircuito en la línea principal. La corriente del cortocircuito que se generó ahí, en la línea principal de mi vivienda, va a provenir del transformador. Y aquí, en esta tabla, yo puedo ver la corriente de cortocircuito en los bornes del transformador. ¿Sí?
Pero esa corriente de cortocircuito tiene que atravesar la resistencia interna de los conductores que van por la calle desde el transformador hasta mi punto de conexión. Por eso, el otro dato que yo necesito saber es la sección de estos conductores preensamblados y la longitud desde el transformador hasta mi punto de conexión. Eso va a hacer que en el punto de conexión la corriente de cortocircuito disminuya debido a el efecto de la resistencia interna de este conductor. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y fíjense que aquí tengo una tabla que me dice para los conductores preensamblados, ¿sí? Fíjense que dice de aluminio. IRAN 2263 aluminio. Son estos conductores, son los preensamblados. Este que tengo yo aquí, no sé si pueden verlo ustedes. A ver, vamos a ver si lo acomodo para que se vea mejor. Bueno, es difícil verlo bien, pero tiene 5 conductores, ¿sí? 4 iguales, ¿ven? 4 de la misma sección y uno de una sección un poquito menor. ¿Se puede ver? El menor en ese caso sería el que está del lado derecho hacia arriba. Exactamente, ¿sí? Y los otros tienen la misma sección. Por más que no se note mucho, son de la misma sección. Lo que ocurre es que en estos conductores preensamblados siempre el neutro es de 50 milímetros cuadrados, ¿sí? Y los conductores de fase pueden ser de sección mayor, igual o menor a 50 milímetros cuadrados. En este caso, los 4 conductores de la misma sección que tengo aquí son los correspondientes a las fases R, S y T y el neutro. Quiere decir que este conductor tiene los 4 conductores por los cuales circula corriente de 50 milímetros cuadrados y correspondería a este que estoy señalando aquí, 3 por 50 barra 50. Esto significa que los 3 conductores de fase son de 50 milímetros cuadrados y el neutro también es de 50 milímetros cuadrados. ¿Sí? Las otras secciones de conductores que utiliza Edelar en nuestra provincia son 3 por 25 barra 50 y 3 por 95 barra 50. Estas secciones que ustedes ven aquí, 3 por 35 barra 50 y 3 por 70 barra 50, Edelar no las utiliza aquí. Los 3 tipos de conductor que pueden encontrar son estos. 3 tipos de conductor preensamblado. 3 por 25 barra 50 el neutro, 3 por 50 barra 50 y 3 por 95 barra 50. ¿Sí? El conductor que falta, el quinto conductor que tiene una sección menor, es de 25 milímetros cuadrados, ahí no lo menciona, pero ese conductor de 25 milímetros cuadrados es el conductor piloto para el alumbrado público. Quiere decir que si yo tengo un gabinete con un equipo de comando de alumbrado público, con un contactor y una fotocélula para que se enciendan automáticamente todas las luces de alumbrado público del barrio, por ejemplo, la energía eléctrica que va a alimentar a los artefactos de alumbrado va a ser el de ese conductor más chiquito que es de 25 milímetros cuadrados, el piloto de alumbrado público. ¿Qué pasa cuando no tengo este piloto de alumbrado público? Lo que sucede es que tengo que colocar una fotocélula independiente para cada artefacto de alumbrado. ¿Se entiende? En cambio, si yo tengo el piloto de alumbrado público, puedo con una sola fotocélula encender y alimentar todo el sistema de alumbrado público y además puedo medir la energía consumida por el alumbrado. ¿Quién paga la energía que consume el alumbrado público? ¿Saben? Eso no estaba implícito en las boletas de la luz. Perdón, Ángel, no se entendió bien lo que dijiste. Eso no estaba también incluido en la boleta de la luz del propio propietario. No,
El alumbrado público, lo que se paga es una tasa que va al municipio. El que recauda esa tasa es el municipio. Y el que le paga a Edelar el costo de la energía del alumbrado público es el municipio. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un sistema con hilo piloto, como en este caso, puedo tener un medidor y registrar la energía consumida por el alumbrado público. Y eso se factura a la municipalidad de la ciudad capital y ellos son los que le pagan esa energía de la. Cuando no tengo hilo piloto y tengo directamente los artefactos de alumbrado conectados a la red de baja tensión, cada uno con su propia fotocélula para que se enciendan y se apaguen, ¿sí? Cuando ese es el caso, lo que hace Edelar es, con la potencia de los artefactos de alumbrado y las horas de encendido, las horas que se estima que están encendidos al día, multiplicado por la cantidad de artefactos, hace una estimación de la consumida. Pero bueno, eso es anecdótico, es aparte. No tiene nada que ver con el cálculo de cortocircuito que estamos haciendo. Bien. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿sí? Para conocer la corriente de cortocircuito en mi punto de conexión. Y ya vamos a ver para qué la necesito. ¿Para qué estoy haciendo yo este cálculo? Supongamos que en el lugar, en el edificio, si es una vivienda, si es un local comercial, no importa el tipo de edificación, perdón, en el punto de acometida de esa edificación para la cual yo quiero calcular la corriente de cortocircuito en ese punto de conexión, vamos a suponer que está alimentada desde un transformador de 630 kVA. Tomen nota, por favor. Transformador de 630 kVA. Y la longitud y la sección de los conductores de distribución en baja tensión desde el transformador hasta el punto de conexión va a ser 40 metros de conductor de sección 3x95/50. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. La longitud, ¿cuánto dijo? Disculpe, profe. 40 metros habíamos dicho, de conductor 3x95/50. Entonces, yo quiero saber, estimar con estas tablas, cuál sería la corriente de cortocircuito en ese punto de conexión. Fíjense que para un transformador de 630 kVA, ¿sí? A ver, lo vamos a señalar un poco mejor para que se vea bien. Aquí está, 630 kVA. La corriente de cortocircuito en los bornes del transformador es de 21.500 amperes aproximadamente. ¿Qué hago ahora? Habíamos dicho que yo tenía con conductor de 3x95/50, el conductor de distribución, una longitud de 40 metros hasta mi punto de conexión. Por lo tanto, yo voy a utilizar esta columna en la siguiente planilla. Y fíjense, esta columna habíamos dicho, ¿sí? Y tengo que elegir aquí la corriente de cortocircuito en el transformador.
La columna de los 40 metros, ¿se acuerdan? Ah, no, esta es otra, disculpa. Aquí. En esta columna de los 40 metros dijimos que tenía una corriente de 21.500 amperes. Fíjense que aquí tengo 21.000, ¿sí? Hago la intersección con la columna de los 40 metros del conductor 3 por 95/50 y me dice que voy a tener en el punto de conexión una corriente de cortocircuito de 8.769 amperes. Eso es para 21.000 en el transformador. Como en el transformador era un poquito mayor, era 21.500 casi, podríamos decir que en los bornes del transformador podría tener aproximadamente 8.800 directamente amperes. En el punto de conexión, perdón, no en los bornes del transformador. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. ¿Y para qué me sirve a mí saber la corriente de cortocircuito en mi punto de conexión? Es importante porque yo tengo que hacer una verificación de los conductores, por lo menos de los conductores de la línea principal, hacer una verificación con esa corriente de cortocircuito en mi punto de conexión para ver si la sección que yo había elegido, yo ya tengo elegido una sección por corriente admisible y verificada por caída de tensión, ¿sí? Pero me falta verificar por cortocircuito. ¿Y por qué tengo que hacer una verificación de los conductores por cortocircuito? Lo tengo que verificar porque habíamos dicho que si los conductores estaban aislados en PVC, soportaban una temperatura máxima, su aislante soportaba una temperatura máxima en servicio continuo de 70 grados centígrados. Y si estaban aislados en polietileno reticulado, XLPE, soportaban una temperatura máxima en servicio continuo de 90 grados centígrados. Pero durante un cortocircuito, esas temperaturas aumentan enormemente, ¿sí? Y los conductores les indica a ustedes el reglamento cuál es la temperatura que soportan los conductores durante un cortocircuito, ¿sí? No sé si lo mencionamos cuando vimos selección de conductores por corriente admisible. Un segundito, por favor. Estoy buscando en qué parte está el reglamento para indicárselos. Página 92. Bueno, aquí les menciona lo que yo les decía recién, que en servicio continuo los conductores aislados en PVC soportan 70 grados centígrados y los conductores aislados con polietileno reticulado 90 grados centígrados. Y justo aquí abajo les dice la temperatura máxima admisible de los conductores en condiciones de cortocircuito para tiempos de hasta 5 segundos. Los conductores aislados en PVC durante un cortocircuito admiten una temperatura de 160 grados centígrados y los conductores aislados en XLPE 250 grados centígrados. Entonces, la verificación que yo voy a hacer ahora es para saber si los conductores de la línea principal que yo elegí pueden soportar durante un cortocircuito sin que se llegue a estas temperaturas o sin que se superen estas temperaturas admisibles durante el cortocircuito. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, chicos?
Sí, profe, sí se entiende. Bien, entonces vamos a la página 191. Un segundito, por favor. Les pido 10 segundos. ¿Sí? Bueno, Les pido disculpas, un tema familiar. Eso es por dar clases desde la casa. Bueno, dijimos entonces, estábamos viendo cómo hacer la verificación por corriente admisible, ¿sí? Perdón, por cortocircuito. Estábamos en la página 220, profe, anteriormente en el libro. No, pero es esto lo que quiero ver ahora, nada más que estoy verificando algo, chicos. A ver, vamos a buscarlo en el libro de Quadri, a ver cómo está ahí. Capítulo... Vamos a ver si era en el capítulo 5. Un segundito, por favor. Ahí lo estoy verificando en el libro de Quadri, ¿sí? No es en este capítulo.
A ver. Bueno, acá les voy a compartir esta parte, ¿sí? Esto está en el capítulo 3 del libro de Quadri. Así nos queda bien clarito, ¿sí? Es la misma fórmula la fórmula que van a ver es la misma que van a ver después en el reglamento. Pero esta parte me interesa leerles. El capítulo 3 habla sobre protecciones. Nosotros no vimos todavía protecciones, no vimos llaves térmicas, interruptores termomagnéticos, no vimos interruptores diferenciales, pero sí esta parte es importante porque hace referencia a lo que estamos hablando, a la verificación de los conductores por circuito. Dice que el dispositivo de cortocircuito debe interrumpir la circulación de la corriente eléctrica antes de que pueda producir daños térmicos y mecánicos en los conductores, sus conexiones o el equipo de la instalación. Entonces, se considera protegido contra cortocircuito un conductor cuya sección nominal cumple con la siguiente expresión. Esa es esta que aparece aquí, ¿sí? La sección del conductor tiene que ser mayor o igual que ICC, que es la corriente de cortocircuito, la raíz cuadrada de T, en donde T es el tiempo de duración del cortocircuito. ¿Se acuerdan que decíamos cuando hablábamos de las temperaturas admisibles de los conductores que la duración del cortocircuito no debía ser mayor a 5 segundos? Por eso dice no mayor a 5 segundos. Y K es un coeficiente que depende del tipo de conductor empleado. ¿Sí? Ustedes están viendo aquí. Es la misma fórmula que aparece aquí. Perdón. No era ahí. Aquí. Y por la raíz cuadrada de T sobre K. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo quiero verificar cuál es el valor, si yo quiero verificar si la sección de mi conductor de la línea principal, ¿sí? Como dijimos que sale desde el tablero que está detrás del medidor y llega hasta la vivienda. Si quiero verificar que ese conductor está protegido contra cortocircuitos, tengo que hacer este cálculo, ¿sí? ¿Cuánto nos había dado a nosotros el valor de la corriente de cortocircuito? En el ejemplo que hicimos recién. ¿8.800 era? Sí. Sí, profe, ese valor. Ese valor, 8.800. Bien. Vamos a suponer que ese conductor es un conductor común, fabricado según normas IRAM NM247-3, ¿sí? Es un conductor común de cobre, unipolar, aislado en PVC y que tiene una sección de 4 milímetros cuadrados, ¿sí? No importa cómo llegué a determinar esa sección de conductor, pero vamos a suponer que yo quiero hacerle la verificación por cortocircuito al conductor de la línea principal que tiene metros cuadrados. Entonces, voy a determinar K. Lo voy a sacar de esta tabla. Para conductores aislados en PVC, ¿sí? Que tiene una temperatura máxima en servicio continuo de 70 grados centígrados, ¿sí? K va a valer 136, porque aquí me dice el menor valor se aplica a conductores aislados en PVC de una sección mayor a 300 milímetros cuadrados. Y yo le estoy haciendo el cálculo para un conductor de 4 milímetros cuadrados, por lo tanto K va a valer 136.
¿Se entiende hasta ahí? Quiere decir que ya tengo el valor de la corriente de cortocircuito, ya tengo el valor de K, y me falta la raíz cuadrada de T, que es la duración del cortocircuito. ¿Y de qué depende la duración del cortocircuito? Depende de la actuación de la protección contra cortocircuito que yo tenga en mi instalación eléctrica. ¿Sí? Si la protección actúa rápidamente, ese cortocircuito va a tener una duración pequeña. Si la protección demora en actuar, ese cortocircuito puede tener una duración de varios segundos, siempre menor a 5 segundos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a suponer, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos protecciones, chicos, pero vamos a suponer que el elemento de protección que yo tengo en mi tablero principal, que es el que protege a la línea principal de 4 milímetros cuadrados a la cual estamos haciendo la verificación de su sección por cortocircuito, ¿sí? Vamos a suponer que en ese tablero principal tengo un interruptor termomagnético para proteger a esa línea contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Ya vamos a ver que el tiempo de actuación de esa protección contra cortocircuitos se estima que es menor a un ciclo de la corriente alterna. ¿Cuánto dura en tiempo, en segundos, un ciclo de la corriente alterna? Si yo tengo una frecuencia de 50 ciclos por segundo, el tiempo de un ciclo es 1 sobre la frecuencia. ¿Sí? Me va a dar en segundos por ciclo. ¿Se entiende? 1 sobre 50 es 0,02 segundos. Entonces, como yo tengo, nuevamente, como la protección que yo voy a tener en mi tablero principal es un interruptor termomagnético que tiene un tiempo de actuación máximo de un ciclo de la corriente alterna, o sea que el máximo tiempo de actuación es 0, ese es el tiempo dentro de esta fórmula. Quiere decir que va a ser la corriente de cortocircuito, 8800, por la raíz cuadrada de 0,02 segundos, que es el tiempo de actuación de la protección, sobre K, que para el tipo de conductor para el cual yo estoy haciendo este cálculo me daba 136. ¿Cuánto da ese cálculo, por favor? $9,15. 9,15. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que el conductor al cual yo le estoy haciendo la verificación, que era de 4 milímetros cuadrados, porque yo había llegado a determinar que esa sección era suficiente por corriente admisible y por caída de tensión, veo que no cumple por cortocircuito. Quiere decir que ese conductor, en caso de haber un cortocircuito, no se encontraría protegido. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que hacer que su sección sea igual o mayor a 9,15. Quiere decir que directamente en esa línea principal, yo, por más que por corriente admisible esté bien, por más que por caída de tensión esté bien, por cortocircuito tengo que colocar un conductor de 10 milímetros cuadrados. ¿Se entendió, chicos? Profe, ¿podría volver a explicar la Pero, última parte? Se trabó un poco, por lo menos a mí se me trabó bastante. bien, voy a cortar el video para que se entienda mejor, ¿saben? Decíamos que en esta fórmula, como yo estoy haciendo la verificación de la sección para el conductor de la línea principal en mi vivienda, ¿sí? O en mi oficina o en mi salón comercial, no importa. Estoy haciendo la verificación de la sección de la línea principal que yo había determinado
que por corriente admisible y por caída de tensión había determinado que ese conductor tenía que ser de 4 milímetros cuadrados, que además es la mínima sección que permite el reglamento para líneas principales. ¿Sí? Y lo voy a verificar por caída de tensión. Como ya habíamos determinado que en el punto de conexión, en el punto de acometida, yo tenía una corriente de cortocircuito de 8.800 amperes, y para ese conductor aislado en PVC, conductor de cobre, el valor de K era 136, lo obtenía de esta tabla, 136, y el tiempo de actuación, el tiempo de duración del cortocircuito dependía del tiempo que demore en actuar la protección contra cortocircuitos que yo tengo. Y también habíamos dicho que vamos a suponer que yo lo tengo protegido a ese conductor desde mi tablero principal con un interruptor termomagnético que tiene un tiempo de actuación inferior a un ciclo de la corriente alterna, por lo tanto es 0,02 segundos. Haciendo este cálculo, ustedes me dijeron que la sección del conductor no podía ser menor a 9 milímetros cuadrados. Eso significa que yo voy a tener que colocar en mi línea principal un conductor de 10 milímetros cuadrados, pero no porque no soporte la corriente admisible. La corriente admisible del conductor estaba bien, no había problemas con colocarle conductor de 4 milímetros cuadrados. El cálculo de caída de tensión también me daba bien, no había problemas. Recuerden que en las líneas principales y líneas seccionales la caída de tensión no puede ser mayor al 1%. Lo verifiqué y no era mayor al 1%. Hasta ahora podía ponerle conductor de 4 milímetros cuadrados a esa línea principal. Pero al verificarlo por cortocircuito, me dice que el conductor de 4 milímetros cuadrados no estaría protegido en caso de ocurrir un cortocircuito. Tengo que colocar un conductor de 10 milímetros cuadrados. ¿Se entendió ahí? Estamos, profe, vamos bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, como les había... Voy a cortar la grabación, chicos.